Bien, vamos a saludar ahora a don Víctor Hernández, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Don Víctor, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Don Víctor, mire, estábamos haciendo un despacho hace poquito rato con Fernanda Vega, nuestra colega, está en el centro de Concepción. Yo no sé si usted se ha dado una vuelta por el centro de Concepción, pero hoy día están las filas de la AFP doblan la cuadra. Está llenísimo de gente, a pesar que se ha dicho en todos los tonos que la postulación o el procedimiento para retirar el 10% de la AFP, que ya es ley, ¿no es cierto? E incluso hoy día tiene ya el visto bueno de Contraloría, va a iniciarse el jueves y que sería vía online. Aparentemente, don Víctor, tenemos mucha gente que no se maneja en lo más mínimo. Ahí tenemos un tema de la penetración de la tecnología digital que parece que era harta, pero no es tanta en realidad. Y una cosa es saber ver un video en YouTube y otra cosa es saber manejar una página web y poder hacer algunos trámites. Bueno, eso es harina de otro costal. Yo le quiero llevar a usted al tema de la aprobación. Fíjese que hoy día he leído alguna entrevista que dan cuenta de una cuestión que usted nos dijo hace algunos días atrás, y es que efectivamente se va a producir con este retiro masivo del 10%, que del 85% de las personas ha dicho que lo va a retirar, una dinamización de la economía a nivel local, porque hay más gasto. Pero también se avisaron otras consecuencias, don Víctor. Sí, por supuesto. Ahora, a ver, vamos por parte. Tú al comienzo dijiste algo que también no deja de ser relevante, y es el hecho de que la gente, digamos, está obviamente ansiosa por retirar esto, pero hay que hacer también un llamado a la gente, ser muy prudente con esto, porque no es llegar, ustedes comprenderán, son 20.000 millones de dólares, que no deja de ser dinero, indudablemente. Ahora, y tener en cuenta de que las AFP no estaban preparadas para esto, partamos diciendo esto. Ellos están dedicados a otras cosas. Y esto va a significar, no solamente a las AFP, sino que a las propias autoridades, preocuparse fundamentalmente de una cosa que es importante: asegurar que verdaderamente estos recursos vayan a llegar a buen destino y evitar consiguientemente todo tipo de riesgo que terminen, porque en este tipo de situaciones, tú comprenderás, van a aparecer muchos frescos, van a tratar de hackear cuentas, entonces los fraudes están a la vuelta de la esquina. Entonces, por favor, yo hago un llamado también en el sentido de que la gente trate de cumplir con estos protocolos que se están diciendo. Ojalá que lo hagan a través del Banco del Estado o a través de medios digitales. Ni siquiera ahora se está pidiendo clave, estaba leyendo ayer precisamente, se le está, solamente tú puedes acceder a la AFP y vas a tener el monto, vas a tener más o menos la cantidad, cuál es tu fondo y cuánto podrías tú retirar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú estabas planteando, efectivamente se van a comenzar a presentar definitivamente algunos efectos. Van a haber efectos positivos, efectos negativos de corto y de mediano plazo. Es indudable que el hecho de que llegue más dinero a la economía, esto va a generar un primer impacto desde el punto de vista del consumo, lo que evidentemente es bueno para la economía, es bueno para la reactivación, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que también hay que hacer un llamado a la prudencia, como lo decíamos la semana pasada. Es bueno que la gente, ¿no es cierto?, tenga en consideración de que van a haber dos pagos. Inicialmente va a haber un primer pago que probablemente vaya a ser con toda seguridad por ahí por mediados de agosto, cumpliendo todo ese protocolo administrativo que hay que hacer. Y el segundo después de un mes, una vez que se haya recibido el primero. Entonces, esto va a significar, primero, un impacto desde el punto de vista del consumo. Ahora, ¿qué va a hacer la gente probablemente con esto? Uno, naturalmente, gastarlo. Van a haber personas que van a ser un poquito más conservadores y van a optar por ahorrar esto. Ahora, una de las alternativas son los APB, o sea, los ahorros previsionales voluntarios, o utilizar las cuentas 2 de las mismas AFP, entre paréntesis, que comparativamente en tasas de interés son superiores a las que están brindando el sistema bancario, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que se ha visto, probablemente se vayan a incrementar el consumo de lo que los economistas llaman bienes transables, que en definitiva son bienes duraderos, los artículos electrónicos, la línea blanca, etcétera, etcétera, ¿no? De manera tal de que hay que ser prudente, hay que ser cuidadoso, ¿no?
Usted dijo una cosa bien importante, el tema de la cuenta 2, porque yo he conversado con algunas personas, usted seguramente lo han llamado mucho también como experto en el tema. Si alguien quiere, por ejemplo, sería una mala jugada, desde su punto de vista, profesor, sacar la plata, no sé, supongamos que son 2 millones de pesos el 10% que usted puede sacar, saca sus 2 milloncitos de pesos que corresponden al 10%, ¿no es cierto? Y eso lo mete a un depósito a plazo fijo. Mejor lo deja en la cuenta 2. Entiendo que la rentabilidad de la cuenta 2 de la AFP tiene más o menos la misma rentabilidad que los fondos y que es superior a la banca. ¿Lo dijo usted? ¿Es así tal cual? Es así, es así. Lo que pasa es que, a ver, hemos demonizado un poquito el tema de las AFP y yo les voy a dar un dato que también no deja de ser relevante para que entendamos alguna cosa. Yo no estoy haciendo ni una apología ni una defensa de la AFP. Yo lo que tengo claro es que una cosa son las administradoras de fondos de pensión, que es la entidad que administra los fondos, pero otra cosa son las pensiones. Eso es nuestro motivo y foco de atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los fondos de pensiones que cada una de las personas tienen, supongamos, una persona que tiene 100. La pregunta es, ¿cómo se ha conformado esos 100? Los 100 forman parte hoy en día del fondo de capitalización individual de cada persona. Y esos 100 están compuestos por 30 que tú o cada persona hizo como aporte directo. O sea, las cotizaciones previsionales que corresponden al 10%, que descuentan a todos los trabajadores, nos descuentan y lo enteramos a la AFP, constituyen el 30% del fondo de capitalización de cada persona. La pregunta es, y bueno, ¿y cómo llegamos a 100? Los 70 restantes corresponde a la rentabilidad, o sea, lo que ha ganado el fondo durante estos 30 y tantos años que llevan en vigencia. Entonces, eso quiere decir, independientemente del tema de la AFP, que el fondo está constituido por aportes propiamente tal y también por la rentabilidad o ganancia que han obtenido a lo largo del tiempo. Ahora bien, la alternativa, digamos, de sacar y meterlo en la cuenta 2, también, ¿no es cierto?, está afecto exactamente a la misma modalidad en términos del manejo para efectos de la rentabilidad. Es decir, yo sugiero, digamos, para también, desde el punto de vista de la seguridad, evitar, digamos, traspasar dinero, evitar, digamos, andar con dinero en efectivo en la calle por todo digamos, el tema de seguridad. Entonces, por último, la gente tiene la opción de, una vez que pase, sí, sáquenlo. Por último, lo pueden sacar, indudablemente. Entonces, es una buena alternativa. La otra es, para evitar también todo este tema de salir a las calles, evitar el fraude, que lo depositen, que es lo que se está haciendo hoy en día también con el Banco del Estado, ¿no? Las cuentas RUT se han constituido en un muy buen instrumento para efectos de hacer uso en situaciones de este tipo. Pero, ¿no?, el Banco Estado... Son las cajas de compensación. Sí, pero el Banco Estado renta menos que en la cuenta 2 de la AFP, entiendo yo. No, indudablemente, pero estoy pensando en el tema, digamos, de evitar sacar y básicamente por un tema de seguridad. Sí, sacar y despilfarrar en el fondo. Ahora, claro, también se plantea la posibilidad de la APB, pero yo entiendo, profesor, corríjame usted si no es cierto. Si usted saca su plata, digamos, y la mete a la cuenta 2 de la AFP, usted puede retirar la plata de manera, entiendo incluso que se pueden hacer 24 giros al año, sin problema, digamos. Pero si usted mete a la APB la plata y quiere sacarla, a usted lo castigan por impuestos, ¿o no? No. Hoy en día, precisamente, quedó claramente establecido en los alcances de la ley que estos fondos que las personas están retirando son sin impuestos, están totalmente ajenos a cualquier tipo de descuento. Perfecto. Entonces, ¿por qué es más conveniente meterla a la 2 que a la APB? No, básicamente porque es una forma de ahorro que tú podrías hacerlo y de seguridad simultáneamente. Por el hecho de que si tú inmediatamente haces o cuando llenes los formularios correspondientes, puedes estipularlo porque va a haber una de las opciones ahí que te lo traspasen a la cuenta 2 de ahorro voluntario. Y eso te da la opción de retirarlo, como bien tú decías, en cualquier momento. O sea, vas a tener 24 veces o menos, un poco menos creo que son, para efecto de ejercer cualquier tipo de retiro, ¿no? Es una buena alternativa.
alternativa. Sí, pero la APB tú no puedes retirarlo cuando quieras sin que eso tenga alguna consecuencia. No, estaba hablando de la cuenta 2. El APB es otra cosa, claro. El ahorro previsional voluntario. Eso sí que te permite, digamos, desde el momento en que tú estás retirando, estás efectuando estos depósitos en el APB, si en este caso no estaría afecto a impuestos. Y no va a estar afecto a impuestos porque este retiro no constituye renta propiamente tal ni remuneraciones. Está libre de impuestos. Por lo tanto, cuando tú saques del APB esa plata, tampoco va a estar afecto a impuestos. ¿Por qué? Porque no te van a hacer la deducción, ni tampoco te van a hacer una deducción con cargo a pagar un impuesto futuro. Me explico. Hoy en día, la gente que está trabajando y toma la opción de tener un APB, tú lo utilizas ese APB como crédito a tus impuestos. Me explico. Suponte tú que tú tengas que pagar por concepto de impuesto a la renta mensualmente, que te lo descuenta, 50, y tú hiciste un depósito en tu APB de 20, en vez de pagar 50 por impuesto, vas a pagar 30, porque los 20 se te va a utilizar en el momento de que tú haces ese depósito en APB como un crédito. Sin embargo, ¿cuándo vas a pagar impuestos? Cuando tú, después de años, decides, tomas la decisión de retirar en ese momento tu APB, antes de jubilar, tú puedes hacer. En ese caso, el fisco te dice, ajá, usted estaba liberado de impuestos, pero claro, retiró sus dineros. Claro. Y en este momento va a tener que pagar impuestos. Claro. Y el impuesto que vas a pagar va a ser sobre la base de una reliquidación que te van a hacer al momento de efectuar tu retiro. Del APB, estoy hablando del APB. ¿Okay? Sí, yo estuve leyendo algunas cosas de lo que pasó en el Perú. Los grandes ganadores del Perú, la plata se fue al retail. Y resulta bastante curioso la especie de carambola que da vuelta a la plata. Si la plata es la misma que está dando vuelta nomás, pero en el fondo aquí nosotros sabemos que muchas de las AFP tienen plata metida en el retail. Entonces, nosotros vamos a sacar la plata de la AFP, la vamos a invertir en el retail y después en el retail le va a llegar de nuevo la AFP pero con otra ganancia. Va a ser una cosa extrañísima que no sé cómo explicarlo en términos económicos, digamos. A ver, es que ahí hay dos cosas que tú estás planteando, Hugo. ¿Por qué puede llegar al retail? Evidentemente, si la gente parte o gran parte de su dinero que está recibiendo por este 10% lo esté utilizando para pagar o prepagar deudas que tiene con el retail. Sí. 1. 2, si no tienes deuda, vas lógicamente a canalizar mucho de tu consumo en estas grandes tiendas que forman parte del retail, ¿no? Pero en ambos casos, la decisión de prepago y de consumo es soberana de cada una de las personas. Sin embargo, otra cosa es que las AFP estén comprando acciones de empresas que están vinculadas con el retail. Y en ese caso, digamos, si producto de todo este reacomodo que se va a producir a raíz de esta situación de devolución, probablemente las AFP vayan a producir cambio en la cartera de inversiones. Claro. Y a lo mejor parte de las grandes inversiones que tenían afuera, por ejemplo, a raíz de todo esto que está ocurriendo internacionalmente, pudieran canalizar parte de sus inversiones al retail. Pero eso es una decisión, evidentemente, que forma parte de las funciones que tiene la administradora propiamente tal. Las otras dos forman parte del rol soberano que cada uno de nosotros vamos a tener. Si yo quiero ir a comprar al retail, claro, va a llegar al retail. Claro. Pero si yo quiero ahora prepagar también y tengo alguna cuenta, que mucha gente tiene cuenta con el retail, va a llegar obviamente al retail, no me cae la menor duda. Sí, se avisoraban algunas consecuencias desde el punto de vista de la bolsa en particular. Luego, ahora, eso era lo que quiero decir en el fondo. Cuando se comenzó a barajar esta idea del retiro del 10%, decía no se puede hacer porque va a quedar la escoba con los fondos, va a quedar la escoba con el dólar, va a quedar la escoba con el peso, va a quedar la escoba con el IPSA, va a quedar la escoba con todo. Ya en ley, ya tomó razón Contraloría, el jueves la gente empieza a retirar su plata.
¿podemos avisorar ya algún tipo de consecuencia en este sentido o esas consecuencias van a llegar un mes después, 2 meses después, profesor? A ver, son varios factores que están en este momento en juego de manera simultánea, pero con efectos a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, y esto va a permitir despejar algunas dudas también respecto a lo que algunos comentaban por ahí, hablaban un poquito de la política del terror. No, yo creo que no es una política del terror, sino que es analizar ciertos escenarios dependiendo evidentemente de todos los cruces de información que se produzcan. En efecto, lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. Sale el dinero, se va a generar un aumento en el consumo. El aumento en el consumo va a generar también la posibilidad de efectuar transacciones comerciales y por lo tanto esas transacciones están afecto al impuesto al valor agregado, IVA. Y eso va a significar naturalmente que de acuerdo a estimaciones que ya se han hecho a priori, que el fisco podría recaudar por esta mayor cantidad de transacciones con aproximadamente 6.000 millones de dólares. O sea, esto evidentemente es una buena noticia, porque es lógico, si hay más actividad económica, más consumo, obviamente el fisco, mientras más crezca el país, más recauda también. Entonces, es punto a favor para el consumo por el lado de las personas, es punto a favor también por el lado del fisco, que van a generar ingresos vía impuesto al valor agregado. Pero digamos también que por otro lado, el fisco va a tener que hacer desembolso por lo siguiente, porque hoy en día todo el mundo está preocupado en la situación de emergencia. Estamos preocupados del 10% que se sacó del fondo de pensiones. La pregunta es, ¿y qué va a pasar con el fondo de pensiones? ¿Qué va a pasar con mi fondo, con tu fondo de pensiones? Si yo tenía 100, por ejemplo, y ahora producto de esto me sacan 10, quedo con 90. ¿Qué va a pasar con mi fondo? ¿Qué va a pasar a futuro con mi pensión? Y aquí entonces viene la gran pregunta, que yo creo que ligerito van a empezar las discusiones por este tema. Acuérdense, todo el mundo se va a preguntar y cuando empecemos a ver a mediano o a largo plazo, conforme vayan las personas jubilando y todas estas personas que probablemente jubilen más temprano que tarde, van a ver que su fondo de pensiones se ha visto decrecido. ¿Por qué puede haber disminuido el fondo de pensiones? Por dos razones. Por el retiro directo de este 10%, que va a gatillar a la baja el fondo de pensiones. Dos, no olvidemos que los fondos de pensiones, que son las platas de los trabajadores, cedimos los trabajadores la administración a estos entes llamados administradores de fondos de pensiones. ¿Qué es lo que hacen las administradoras de fondos de pensiones? Invierten en instrumentos o activos financieros. Le hace acciones. ¿Qué ha pasado con el precio de las acciones? Como para poder responder las AFP a estos retiros masivos, los 20.000 millones, tuvieron que desprenderse de estos activos financieros. Así es. Aumentaron en el mercado financiero estos activos financieros. Por lo tanto, como hay aumento de acciones, de bonos en la bolsa, baja el precio de estos documentos, llámese activos financieros, acciones, cae. Y si cae el precio de las acciones como ha venido cayendo, quiere decir que está afectando mi fondo de pensiones, porque mi fondo de pensiones está expresado básicamente en activos financieros. Por eso no se sorprendan cuando a ustedes les llegue la cartola. Y ahora están mandando, a mí me acaba de llegar la información de la AFP, me dice, señor, usted tiene acumulado al día 15 de julio una cantidad XX que representa un número de cuotas, ¿no es cierto?, que son sus activos financieros, de tanto. Entonces, ese tanto es el que está disminuyendo porque son el precio de las acciones. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. Entonces, hay dos elementos que están gatillando la baja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que van a empezar, acuérdense una vez que ya la gente retire esto, van a empezar ahora los clamores para empezar, digamos, a plantear una reforma, ¿no?, al sistema previsional, que entre otras cosas
toque esta baja de pensiones para buscar la compensación. Sí. Lo que hoy en día no está claro, ¿no? No se ha tocado el tema de cómo vamos a compensar esto. Inicialmente se pensó en que el Estado debiera, Sí, ¿no?, poner ese faltante que va a afectar a las pensiones. Por eso que se hablaba, yo la semana pasada te explicaba, que el Estado, el gobierno en este caso, va a tener que suplementar, ¿no?, aquella parte de aquellas pensiones que no van a alcanzar a lo mínimo, ¿no?, o aquellas personas que retirando la cifra mayor porque tenían más fondos, igual quedaron mermados. Por lo tanto, alguien va a tener que poner esa plata. La pregunta es, ¿y quién la va a poner? Obviamente se están jugando dos cartas, que sea el empleador o que sea el Estado. Si es el empleador, no se olviden que ya dentro de la reforma previsional hay 6 puntos porcentuales que ya prácticamente hay consenso de que debe cargársela al empleador. La pregunta es, ¿van a estar dispuestos ahora los empleadores a aceptar, por otro lado, esta compensación a aquellas personas que han visto mermadas sus pensiones? Bueno, es una pregunta que hay que tenerla a la vista. sí, efectivamente eso. Por el momento no se tiene. Efectivamente eso está por verse y es probablemente, como dice usted, la discusión que se nos viene ahora, porque efectivamente va a haber un efecto, no solo las personas que retiran, sino incluso aquellos que deciden no retirar la plata, también van a tener efecto en sus pensiones. Quiero agradecer al profesor Víctor Hernández, a quien acudimos cada vez que tenemos algunas dudas del tema económico. Así que muchas gracias, profesor Hernández, ha sido usted muy gentil. Bueno, un gusto, cuídense. Que esté muy bien. Gracias. Ahí está el profesor Víctor Hernández de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción.